Realidad y Misterio en Intercórdoba FM 91.1 con Emi Morales. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos un programa más de Realidad y Misterio en Intercórdoba FM 91.1. El programa, como sabéis, dedicado al misterio, a lo paranormal, a la ciencia oculta. Lo primero de todo, queremos saludar a nuestro compañero, a nuestro director, Manuel Pineda, que está convaleciente y que esperemos que pronto esté con nosotros de nuevo aquí en el estudio. También saludamos a nuestra realizadora Suni González, a nuestro presentador Emi Morales y en la coordinación un servidor, Eduardo Santiago. Y bueno, buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Pues bien, estamos bien. Con la nueva entrega aquí de Realidad y Misterio. Hoy qué nos trae? Bueno, pues traigo dos grandes invitados, Daniel Barrios y Edra Hernández, que nos hablará de su experiencia, de su trayectoria, de sus trabajos, ¿no? Y bueno, nos hablarán de cosas muy interesantes. Daniel Barrios nos hablará también de sus libros, Relatos del Más Allá Respuestas del Más Allá y Relatos Paranormales, que nos hablarán de sus libros que son muy interesantes. Vamos a entrar con la llamada de Daniel Barrio, que nos va a contar, bueno, su experiencia en lugares donde ha estado y nos hablará de sus libros. Yo pienso que nos va a interesar y se nos va a hacer corta la entrevista. Muy corta. Sí, bueno, esperemos que nos cuente toda su experiencia, sus investigaciones y eso nos hable también un poco acerca de sus libros que has contado. Bueno, pues después tendremos a Edra Hernández, que también nos hablará desde la isla de la Gran Canaria. Nos cruzamos un poquito el charco, que por tema de conexión pues no hemos tenido estas 2 semanas posible con ella. Como se dice, a la tercera siempre va la vencida. Siempre va la vencida. Estamos llamando a Daniel Barrios, donde, bueno, pues es experimentador, escritor. Nos contará también sobre el Alamín, que le quiero preguntar. Es un sitio, un poblado, donde está entre Madrid y Toledo, y creo que nos cuente su experiencia. ¿Y de dónde es? De Toledo. Ah, él es de Toledo. Bueno, pues estamos entrando en llamada con Daniel Barrios, que seguro que nos contará unas cosas. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Bienvenido a Intercórdoba. Muy buenas tardes, Daniel. Yo soy Eduardo. Encantado. Mucho gusto. Un placer estar aquí. Dame un segundo, me voy a poner el casco, por favor. ¿El qué? Disculpa, Daniel, no te hemos entendido. Nada, que me estaba poniendo los cascos. Disculpad vosotros. Vale. Que nada, que igualmente, que en recíproco un fuerte abrazo, un gusto estar aquí en este nuevo programa tuyo, de mí, y compañeros, equipo, y que da gusto estar aquí. Hombre, así, para mí, tú sabes que siempre has sido un referente en este mundillo, junto a Luis Merino. Para mí sois dos personas que os tengo, digo, en un altar, ¿no? Para mí, tú sabes que hemos hablado muchas veces que me gusta vuestra línea de investigar, de experimentar, ¿no? Porque nosotros eso de investigar no me gusta llamarlo. A mí me gusta, como a ti te pasa, experimentar, porque somos experimentadores. Curiosos del misterio, ¿no? Bueno, yo, si me permites, descartaría la palabra curioso, porque uno intenta como... Bueno, pues un pequeño cosa de directo que no sé qué ha pasado. Se ha cortado la llamada. Sí, será por falta de cobertura. Vamos a intentar volver a llamar, cosa que pasa en el directo. A ver. Así contesta Daniel.
No sé qué ha pasado, ¿se ha colgado? Será la cobertura, que muchas veces, tú sabes, las cosas de los móviles y todo eso, pues las coberturas siempre Y fallan. las cosas del directo que... Las cosas del directo. Exactamente. Pues nada, que quería decir eso, que para mí es una forma de vida, no es ni un hobby, como llaman muchas personas, o un pasatiempo, puesto que estamos intentando acercarnos más, averiguar un poquito lo que es la existencia de ese otro lado, de ese plano dimensional, esos otros planos posibles, en los cuales cada uno, pues, por lo menos un servidor lo tiene más claro cada día y más de que tiene que haber existencia después de la vida, o sea, vida después de la vida. Raymond Moody. ¿Cuánto tiempo llevan en este mundo, Daniel, más o menos? Pues, a ver, siempre me ha llamado la atención, siempre me he comprado libros, siempre he dado algún paseillo por ahí, por diversos enclaves, pero cuando ya empecé a profundizar lo que es, a unificarme con compañeros, con personas y empezar a explorar en lugares, como muy bien has dicho tú al inicio, no a investigar, porque la palabra investigar son palabras mayores, en las cuales sí reconozco que a día de hoy puedo decir que hemos investigado en diversos lugares, puesto que no es lo mismo ir, poner una grabadora y vámonos, a ir al enclave, posteriormente tirar de hemeroteca, ayuntamientos, artículos, historia, hemeroteca, volver al enclave, y no es que hoy experimento en un sitio, el fin de semana siguiente en otro, dentro de un mes en otro. No, estamos hablando de reiterar, en reiteradas ocasiones, experimentar en el mismo sitio. Entonces ya sí puedo definir la palabra investigación, puesto que hemos tirado de hemeroteca, de historia, ya te familiarizas más con el enclave, yendo día tras día, y claro, no es lo mismo ir a un sitio por primera vez y ya está, y volver, como he dicho anteriormente, a otro enclave, que en ese mismo te familiariza lo que es de los sonidos, los animales, si pasa el tren, si ladra un perro en una finca al lado. Estamos hablando de que te familiarizas en ese sentido, en que tienes controlado que a las 2 de la mañana abren un portón, en que a esta hora pasa el tren. Cualquier detalle siempre es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que no todo vale, por lo menos para mí, y a la hora de realizar una sesión parafónica, psicofónica, como más comúnmente se conoce popularmente la palabra psicofonía, pues a la hora de intentar obtener un registro parafónico, psicofónico, pues estamos hablando de que existe la contaminación acústica. Entonces, cuando estás experimentando en un lugar, tienes que tener constancia de que si un compañero le suena las tripas, tienes que decirlo en alto. Tiene que jugar con todos esos factores, más o menos. Todo. Si suena un búho, por ejemplo, pues búho, ya está, se nombra, pero a la hora de realizar lo que es el análisis posterior, tanto estando allí in situ, que es lo que me gusta a mí, de intentar realizar una sesión parafónica analizándola allí in situ, y posteriormente luego ya en casa, en laboratorio, pues ya cuando un compañero ha nombrado búho, ahí ya descartas una posible contaminación. Exacto. Muchas veces decimos a la gente, si creen que vamos de noche, significa que eso por la noche da más miedo. Vamos a ver, sacar registros se puede sacar tanto de día como de noche. Pero claro, vamos de noche porque cuando menos ruido acústico hay en el ambiente. Claro, no hay la contaminación acústica de coches, autobuses. Efectivamente, trenes, por eso vamos de noche. etcétera. Pero para sacar un registro, para sacarlo de día perfectamente. Mira, viene muy acorde con una cosa muy presente que he realizado. Bueno, por cierto, que has nombrado al buen compañero y amigo mío, Luis Merino, y un fuerte abrazo desde aquí, como siempre. Hemos tenido la suerte ambos de experimentar conjuntamente en un reformatorio, y siempre estamos en contacto, nos ayudamos todo lo posible de este sitio, lo otro, y estar al día, vamos. Así que es un compañero, lo que yo considero, leal. Así que encantado de nombrarle. Hombre, por supuesto, yo siempre lo tengo, para mí son mis dos referentes, Luis y tú. Vamos, yo siempre que o hablo contigo o hablo cuando necesito un consejo para yo tener mi aprendizaje. Cuando yo empecé en el mundo del misterio, que me hacía mi entrevista, cuando tenía mi canal de YouTube, aparte que hace una entrevista, conoces a compañeros, para mí me sirve como de buscar referencias, de decir, me cojo de este compañero esto, o no hacerlo igual, pero coger una referencia y aprender. Sí, pero
pues yo te agradezco tus palabras, ¿qué te voy a decir, Emilio? Para mí es un honor lo que estás diciendo, por supuesto. Yo creo que lo bonito es eso, y lo hemos hablado en privado y lo decimos aquí en antena sin ningún problema. Podemos tener ambos referencias de personas, los trabajos de las personas, pero luego cada uno, pues, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Vas cogiendo un poquito de uno, un poquito del otro. Yo siempre he aconsejado, no porque sea escritor y que compréis libros, sino que te formas leyendo libros, viendo documentales, escuchando entrevistas, por ejemplo, de don Germán de Algomós y Valdés, en paz descanse, don Sinesio Darnell, don Fernando Jiménez del Oso. Vas escuchando conferencias, las ponencias de estos señores. Vas comprando libros de estos señores, de quien sea, de quien tú quieras que te transmita esa confianza, esa lealtad a lo paranormal, y poco a poco vas formando tu equipo de investigación, tu material, tu aparatología, y también vas comprando cosas que dices, pues esto me sirve, esto no me sirve, exacto, esto me convence, esto no me convence, pero poquito a poco lo bonito es eso, es que por eso no lo llamo hobby, porque para mí es un, al final, lo que empieza siendo una afición se convierte en un trabajo. Es una forma de vida. Mira, a razón de la pregunta que habéis hecho, no quiero que se me escape. Mira, yo hace muy poco he estado, que me fui con la familia y me escapé lo que es a Cartagena, Murcia, y me fui a un enclave que tenía ahí guardado. Y resulta que es una ermita, fui en horario diurno, iba con la familia, no podía escaparme, entenderme, y resulta que me fui a esta ermita. Estuve ahí un buen rato, estuve un par de horas, pero cuando fui para allá y conocí el enclave, puse lo que es las grabadoras a trabajar, el vídeo, y resulta que en horario diurno, pues yo aprecio, tanto estando allí, como aviso en el vídeo que voy a presentar en un breve futuro, como lo que es analizando aquí en mi casa, cascos cerrados, todo máximo control, lo más serio y riguroso posible. Y Emilio y compañeros, molesta mucho lo que es la contaminación acústica del sonido de los pájaros, el sonido de la carretera, el sonido de los animales, lo que es el tema sonoro diurno no tiene nada que ver con la noche. O sea, no estamos hablando de ese miedo, como tú decías al principio, que puede crear la noche. No. Yo simplemente lo defino de que en lo más actual que he estado ha sido lo que te comento, en Cartagena, Murcia, de día, y no tiene que ver nada con la noche. ¿Por qué? Porque por la noche hay mucho más control. Está la naturaleza más tranquila, todo está más calmado. Y eso sí, sea de día o sea de noche, en cuanto haya algún tipo de sonido de un compañero, chaqueta, hay que decirlo en alto, todo máximo control, y por eso trabajamos tanto con audio como con videocámara, por si hay algún tipo de error humano o lo que fuere, poder dar una posible explicación. De ahí voy a presentar posteriormente el análisis parafónico, que justamente lo finalicé anoche de madrugada, estuve hasta las 5:30, y resulta que es un gusto presentar un trabajo en el cual a la gente les parezca que haya entrado un registro parafónico o no. A la hora de trabajarlo, yo soy una persona que a mí me gusta lo que es el sonido natural, o sea, ni ecualizarlo, ni incluso ni siquiera amplificarlo, para que me entiendas, a mí me gusta lo que es, tal y como ha entrado, presentarlo. Entre medias, pues lo presento un poco ralentizado para que se entienda mejor, pero siempre presento la original para que se entienda claramente en qué momento entró y cómo el investigador lo presenta de tal manera que así es como la captó desde un primer momento, la original, y posteriormente pues trabajada. Pero es que a mí la que me apasiona es la original, cómo entra ese registro. Por ejemplo, tú has trabajado, creo que has hecho algo también con Luis en el Alamín, ¿no? No, en el Alamín, a ver, por decirlo de una manera, Juan Antonio García, un fuerte abrazo desde aquí, empezó en el 2012, igual que un servidor, él con su grupo, yo con el mío. Mi grupo ya está extinguido, nos llevamos todos bien, todos hemos quedado como amigos, pero ya sabes, la vida, unos tienen esto, un problema, lo otro, y al final dicen, mira, adelante y cuando queráis nos vemos, pero yo sigo mi línea, mi senda. Pero Juan Antonio, pues con su grupo igual, pues empezaron en 2012 igual que yo en el Alamín experimentando. 3-4 años posteriores nos conocimos,
fuimos a la Alamín a experimentar conjuntamente. Y de ahí tenemos una bonita amistad, Juan Antonio García y un servidor. Posteriormente, años después, entró Luis Merino al grupo de Juan Antonio, y a partir de ahí pues nos empezamos a conocer, a charlar, a tal, y al final pues es cosa de la vida. Mantenemos una bonita amistad tanto telefónicamente como en entrevistas que nos invitan conjuntamente, como en persona, pero con Luis hemos experimentado lo que es en el Reformatorio, en la zona periférica de Madrid, y lo que es el Alamín. Yo ahí he realizado lo que es un documental con una señora que ha estado 4 décadas residiendo allí. Su padre era el jefe de mantenimiento del poblado abandonado del Alamín, que pertenecía al Marqués de Comillas. Y bueno, te puedo decir también que hace poco en el canal mío de Tú a Tú con Daniel Barrios he presentado otro documental que realicé con doña Leonor Villasala en el Hospital Santo Ángel de la Guarda, más conocido popularmente como el Sanatorio de la Barranca, sí, en Navacerrada, Madrid, que lo van a demoler ya. Y es un gusto tanto hacer documentales, informarte de la historia del enclave, como por ejemplo esto que os acabo de comentar de la Barranca en Navacerrada. Pues este hospital fue al inicio para toxicómanos. Posteriormente se aplazó el tema toxicómano y lo ampliaron, realizaron la apertura para hospital antituberculoso, y finalizó siendo décadas después de hospital psiquiátrico. Este hospital es donde yo empecé en mis inicios, y claro, cuando ya llevas 12, 13 años en este mundillo y donde empezaste a experimentar fue en ese sanatorio, y que pase más de una década y que estés en ese enclave con 2 señoras que eran enfermeras, cuidadoras de los pobres niños que tenían problemas psicológicos, psiquiátricos, pues no solamente voy, pongo la grabadora y he obtenido un registro, sino que hay ocasiones que gracias a toda esa información, Emi y compañeros, que tú puedas hacer una conjunción de que este registro parafónico, esta voz femenina, este cántico, esta voz, posible mensaje que yo creía que no tenía que ver nada con la pregunta efectuada, y ahora resulta que tiene sentido porque en el siglo XIX sucedió esto. Y lo mismo he estado hablando con una entidad, posiblemente, ya entramos en las suposiciones, pero es muy diverso, es un mundillo muy apasionante por ese motivo, porque te dedicas a experimentar, a intentar interactuar con la causa paranormal, pero es que luego te llevas unas gratas sorpresas de las cuales ves que hay mensajes que, si tiras de hemeroteca, o sea, tiras de todos tus trabajos personales en esos enclaves, lo mismo pasan 10 años y te das cuenta de detalles que al inicio no te diste cuenta, pero de repente aparece un documento en el enclave, culpa de esos vandáricos que se dedican no a grafitear, sino a destruir paredes, a destruir los lugares, exactamente, a reventar los enclaves. Pero luego lo mismo, han encontrado una caja, han destruido todos los documentos, cosa que no entiendo, que las diputaciones den de como finalizado un enclave, lo dejen ahí en estado de abandono y queden todavía documentación de X enfermos. Pero bueno, hay personas como un servidor que le hace una fotografía y tiene ese documento para toda la vida, y hay personas pues que o se las llevan y hacen locuras, o hay gente que se lo lleva y no hace ninguna locura, pero lo mismo hay otros que tiran el mechero y incendian todo, y lo queman todo, exactamente. Pues yo soy de los que aprovechan luego, y lo mismo gracias a esas imágenes, a esa historia de ese lugar. Todo lo que son datos es buenísimo. Hombre, ya te digo yo. Hombre, porque tú sabes, recogemos, yo que sé, el fichero de un enfermo que, yo que sé, que murió hace 20 años en ese sanatorio, pues son datos importantes para la hora de hacer esa experimentación. Por supuesto. Sí, es que es así, mira. Lo que pasa es que sabemos que tenemos poco tiempo, pero un día, si queréis equipo, os paso lo que es algunos registros parafónicos, psicofónicos, y los podemos presentar en el directo, y vamos un poquito desgranando, explicando un poquito lo que es ese registro, cómo entró, y un poquito de parte de historia de ese registro al cual yo le doy importancia, ¿vale? Cuando tú quieras, Daniel. Tú sabes que aquí Intercórdoba es tu casa.
Yo agradezco Intercórdoba, pero hablando contigo, tu casa es mi casa y mi casa es tu casa, eso lo sabes. Pero muchas gracias. A lo que quiero llegar, mira, por ejemplo, hay una parafonía que para mí, a día de hoy, es la que más me sorprendió, me sorprende y por lo que yo siento y las vibraciones que me crea me va a transmitir toda la vida. Cuando hablemos en una próxima, si quieres te la paso sin ningún problema y la escuchamos. De todas maneras, ahora quien quiera verlo, pues lo que dije en el canal, bueno, ese le tengo en De tú a tú con Daniel Barrio, no, lo tengo en Respuestas del Más Allá. Se llama La Leprosería, ¿vale? Para quien le interese. Pues en la leprosería es un vídeo de 44 minutos, creo. Resulta que ahí, para que nos pongamos en situación, tienes que dejar el coche, lo que es en el inicio del bosque, estás como a 2-3 kilómetros de la primera población, desciendes 1,5 kilómetros, 2, lo que es por el bosque, y cuando llegas al enclave hay 9 edificaciones, un complejo de 9 edificaciones. Bueno, pues en el hospital antiguo, ahí yo he experimentado y han sucedido cosas. Es que la carga, tú sabes de mí lo que se siente cuando entras a un sitio que tú aprecias que está cargado, ¿no? Sí. Aunque no vayamos de sensitivos, de paganistas, lo nota. Cuando mejor hay algún lugar que hay calma, nota la calma. Pero cuando hay sitios donde ha habido bastante desgracia, nota la carga como de... Coño, cuando fui al Membrillo Bajo, yo sentí pena, tristeza. Eso es. Que son sensaciones que te transmite el lugar. Igual que la carga. Mira, este sitio, por ejemplo, es que viene muy acorde. Es que cuando llegamos allí la primera vez, no voy a explayarme explicando caso por caso, pero ponernos en situación que nada más entrar, un día normal y corriente, empezamos a explorar la zona, porque aunque no hablemos un poquito profundizando lo que es, yo creo, una parte muy importante, que es lo que es el intentar realizar una experimentación, hay que tener unas bases, ¿no? Y en esas bases resulta que cuando estamos explorando la zona para posibles peligros, en horario diurno, posibles riesgos, resulta que en esa metodología, antes de empezar a preparar ya equipos, etc., resulta que estamos en el pasillo, que ahí es donde yo ya lo conocí, ya me voy a quedar toda la vida en ese sitio. Resulta que en ese pasillo tenía un compañero enfrente que era nuevo de ese día, a día de hoy en mi mano derecha, Raúl Gil, un fuerte abrazo desde aquí, y teniéndole enfrente en pleno pasillo, resulta que empiezan las puertas de pleno sanatorio, de plena leprosería, era una leprosería, un leprosorio, empiezan las puertas lo que es a modo escala, pa, 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 y la última, pa, potentemente. Ahí nos miramos y lo primero que nos salió natural, humano, esa ha sido aposta, la última, pero es que todas, de modo escalera, intimidatorio, miramos por la ventana, no corría ni una brisa. Lo que se siente, lo que se percibe en ese sitio es que no solamente aquí ha fallecido personas con lepra, han tenido que sufrir, es que te pones en situación de cómo tenía que ser eso. Luego ya sabemos cuando se hace la noche, sepas de la historia o no, yo el primer día no tenía ni idea, ya sabes por dónde voy yo siempre. A mí no me interesa, siempre diré que para mí, personalmente, está muy bien informarte de ir a los enclaves, de saber la historia de los enclaves, pero yo, si puedo, no me informo de nada y mínimo el primer día que asista al enclave no quiero saber nada de su historia. Unos dirán, vale, pero has perdido 300 kilómetros. Yo diré, vale, pero al no saber nada, te garantizo que no me voy a sugestionar en ningún momento. Efectivamente. Si sé la historia de la leyenda de la Dama de Blanco, si sé la historia de X, mira, por ejemplo, es que no me quiero desviar, pero en Agües de Busot, en Alicante, yo viví una experiencia en una escalera y cuando terminé de expresarlo a mi compañero con la piel de gallina, el vello de punta, y comentárselo, me dice, ¿te sabes la historia, no? Y digo, ¿qué historia? Dice, sí, aquí en Agües de Busot han visto esto y esto. Luego, hablando una vez también con Pedro Amorós, don Pedro Amorós, que es el prologuista de mi segundo libro, de relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia, un abrazo Pedro, luego hablando
y en sus programas más de lo mismo. Allí hay una historia que sucedió y subiendo las escaleras, y yo lo he visto en un programa suyo, pero es a lo que quiero llegar. ¿Por qué le doy total credibilidad? Primero, porque el primer testigo soy yo, llámame egoísta, pero segundo es que no sabía nada del enclave. Entonces, cuando hablan de leyendas, hay muchas leyendas urbanas, y cuando hay un simple chasquido en un enclave, ya están diciendo que no, es que la leyenda es cierta. Por ejemplo, en el Alamín, lo que decías anteriormente. Yo he tenido que presentar cosas en ese documental, y no, la palabra no es callar bocas, entiende mis palabras, Emi. Yo no voy en ese palo porque no me gusta encararme a compañeros, porque se supone que somos compañeros. Yo no quiero ni ir a por nadie ni que vaya nadie a por mí, pero lo que sí veo es que hay mucho aprovechado, mucho sensacionalista en este mundillo, y mucho sobre todo por ganar seguidores y ganar audiencia. Así va a terminar. El dichoso like ha hecho mucho daño, sí. El dinero, poderoso caballero don dinero. Lo que se está cargando el mundo del misterio es el TikTok. A ver, yo tengo TikTok en mí, pero para colgar... y lo que hago son presentaciones de lo que voy a publicar en mi canal, claro, pero o mis libros, por supuesto. Para mí es un orgullo personal mis 2 libros, lógicamente, pero no me dedico a estar todas las semanas, macho, en confianza, aunque estamos públicamente, con todos mis respetos a todos los seguidores, por supuesto, todos los radio oyentes. Es que todos son casas malditas y casas del ahorcado y casas de tal. Hubo maldición en ese sitio. Vámonos a experimentar. Podemos decir el día de mañana una investigación, me da igual cómo definir el término, pero primero constancia, vamos a experimentar y luego a ver los registros, las sensaciones, las experiencias posiblemente paranormales que se hayan vivido, que sean con o sin explicación, pero es que vayan un primer día o vayan una octava, aunque suene contradicción, sea una primera o una octava, todas tienen que tener un título muy llamativo. Lo respeto, no lo comparto, eso creo que lo estoy dejando claro. Bueno, resumidamente, antes de terminar la entrevista, háblanos de tus libros, de Relatos Paranormales y Respuestas del Más Allá. Pues Respuestas del Más Allá es... Se me hace raro porque luego terminamos el directo y nos tiramos 2 horas hablando. Que resulta que Respuestas del Más Allá es el primer libro que realicé, que saqué a la luz. Ambos que voy a presentar son en Amazon. Quien quiera se puede meter en Amazon y directamente Respuestas del Más Allá o Relatos Paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia, Daniel Barrios, y ahí te salen ambos ejemplares. El primero basa de eso, de realizar experiencias en diversos enclaves por toda parte de la geografía española. He tenido el gusto y el honor de ir a bastantes sitios y sigo y seguiré. Y nada, me baso lo que es en explicar, en exponer las vivencias como las he vivido. Esto de la leprosería al final no lo he contado, no pasa nada, hay más días, pero por ejemplo la leprosería lo comento en el ejemplar de cómo vas al enclave, las experiencias que vas viviendo, cómo poco a poco vas recopilando documentación, cómo con el tiempo, con los años, con la causalidad, o para que se nos entienda, casualidad no, la causalidad, yo creo que las causalidades, y ahí tenía que suceder lo que sucedió, y hay un registro que hay una voz femenina cantando, una voz cantarina muy clara, se detecta por una videocámara caza, tanto audio como vídeo, suceden casos extraños en los cuales yo creo que es mejor que se vea antes de estar todo el rato intentando presentarlo, pero para que nos pongamos en situación, todo tipo de experiencias realizadas por parte de la geografía española, ahí están en Respuestas del Más Allá, en las cuales hablo de qué psicofonías para mí, parafonías han sido las más reseñables en mi vida, cómo han ido entrando y luego posteriormente hablando con el dueño o con la persona que me ha consentido el permiso de investigación en el enclave, con el ayuntamiento, he ido recopilando lo que es documentación y venía muy acorde con ese registro que a priori no tendría mucho sentido. Al final, señoras y señores, sí tenía sentido. Y el segundo, por Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Este segundo y último
es un ejemplar que dije, igual que en el primero soy el primero que presenta todo tal y como lo vivo, pues sería un honor que todos los compañeros que yo tuviese confianza plena que pusiese la mano en el fuego. Ahí no te conocía todavía, Emi. Ya son dos años y medio que más o menos que nos conocemos, desde que te hice esa entrevista en YouTube, por lo menos 2 años y medio. Sí, Más o creo menos. que fue en 2020, creo que lo presenté, Sí, o por ahí. más o menos, pues sí, fue por la el época segundo. a final de 2020, más o menos, cuando te hice la entrevista. Mm. Casi 3 años ya. Pues por ahí, fue sacarlo a la luz y empezar a tener esta bonita amistad, vamos a decir. Pero a lo que quiero llegar es eso, relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia, se basa en lo que es que yo he invitado a personas de total confianza, en las cuales pueden ser investigadores, pueden ser compañeros de trabajo, amistades, familiares, lo que fuere, pero que expusiesen un caso, 2 casos, 3, los que quieran, sin ningún tipo de tope, pero que expusiesen casos que para ellos los consideren fenómenos paranormales inexplicables, pero con una sola condición, sin que el testigo buscase a la causa paranormal. Bueno, Daniel. Y nombre y apellido para que sean sucesos en los cuales no sea un simple anónimo y que el amigo lector, el que compre el ejemplar, no tenga dudas de que esta verdad se ha agrandado, sino que esta persona con nombre y apellido, con su imagen, está presentando esto y me lo crea o no, ahí está la persona. Esa era mi finalidad y ese es la situación. Venga. Bueno, pues la gente que quiera comprar los libros en Amazon se encuentra, ¿no? Sí, en Amazon están los 2. Perfecto, pues Daniel, un placer tenerte aquí en Intercórdoba. Ha sido un placer escucharte de nuevo. Tú sabes que siempre que hablamos, pues ha sido un placer. Un placer para mí también, Daniel. Mucho gusto. Y la verdad que tenemos la sensación, yo por lo menos, de que tienes muchísimo que contar. Lo que pasa es que el tiempo en la radio pues es limitado. Es oro. Y tengo esperando a mi pobre Yedra, que me está esperando ya, que digo, la entrevista, Emilio. Pues venga, que hay que respetar a los compañeros. Que lo mismo, un fuerte abrazo para ambos, un placer estar aquí en este nuevo programa y me tenéis cuando queráis, ¿vale? Pues sin ningún gracias. problema. Además, que hay que dejar a la gente con un poquito más de ganas de escucharte, Daniel. Porque si lo contamos hoy, que hacemos el próximo programa. Este ha sido un resumen muy breve, tú tranquilo. Pues muchas gracias, Daniel. Un abrazo desde aquí de Intercórdoba. Abrazo para ambos. Muchas gracias. Saludos para todos. Bueno, pues tras la entrevista de Daniel Barrio, que ha sido muy interesante y se nos ha hecho, se nos ha pasado el tiempo. Sí, la verdad. Y controlando el tiempo, ¿eh? Lo que había dicho de que la sensación es que no ha contado ni el 5% de lo que ha... No, por supuesto. Yo con este hombre hace una entrevista de 2 horas. Claro, un programa para él, nada más. Pero como tenemos también a Yedra Hernández, pues también nos gustaría escucharla después de los minutos publicitarios. Que nos vamos a los minutos publicitarios de Centorren. Emi, yo quería preguntarlo a él, pero como vamos cortitos de hora, pues ya no. Tú que estás también en este mundo de paranormales, ¿has experimentado alguna vez fenómenos que te atemoricen? Sí. Ahí, por ejemplo, la casa del sótano, lo que hay en el sótano no es bueno, ¿vale? Es algo negativo, algo muy oscuro que no le gusta nuestra presencia. Y ese es uno de los sitios que vas con mucho cuidado porque no sabes lo que te puede hacer. No te van a pegar ni dar un espíritu, ¿no? Pero si te puede pegar algo oscuro y estás jodido, ¿eh? Son sitios de los que lo paso mal y tengo que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué te parece que lo pongamos en los minutos publicitarios y entramos con Yedra Hernández? ¿Te cuesta dormir? ¿Te levantas cansado y no sabes por qué? En Centro REM podemos ayudarte. Somos el primer centro en Córdoba especializado en trastornos del sueño. Visítanos en Avenida Medina Azahara 49 o llama al 957 40 40 41. Centro REM, porque dormir bien es vivir bien. Bueno, pues regresamos tras estos minutos publicitarios con la entrevista de Yedra Hernández. Ahora nos cruzamos el charco, lo vamos a la isla de las Gran Canarias. Bueno, que yo creo que, aparte de Daniel, que ha sido muy interesante, Yedra Hernández contará mucha experiencia. No, sí, yo tengo la sensación de que cada programa, siempre todos tienen muchísimas cosas que contar. Pues si te cuento lo que le pasó en un sanatorio Yedra, te vas a quedar flipado, que lo contarás. Bueno, pues tendremos Yedra Hernández desde la isla Gran Canaria. Vamos a ver si... Entramos en conexión con ella. Muy buenas tardes, Yedra.
Mi niña. Muy buenas tardes, mi niño. Muy buenas tardes, Yedra. Yo soy Salud. Eduardo. Saluditos desde aquí de Inter Córdoba, desde Córdoba. Que desde Toledo hemos cruzado hasta la isla de la Gran Canaria, ¿eh? De un momento a otro, vamos, no hace falta ni coger el avión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, con mucho calor aquí en la isla de Gran Canaria, pero se sobrelleva. Y Hombre. Aquí también tenemos... Pero Aquí también nos está dando un poquito... Pero aquello es el Caribe. Pero eso es el paraíso. Eso es el Comparado con paraíso. esto, Vente aquí a los 50 grados, Yedra. Te lo invito. aquí Te ahora, invito. ahora te pones al sol, sales al sol ahora y madre mía. Bueno, ¿cómo están mis dos bohemias? La bohemia madre y bohemia hija. Sí. ¿Cómo están? Ambas están muy bien, muy bien. Saluditos. Están escuchándonos a ustedes en directo ahora mismo. Muchos saluditos para ellas. Un besito. Bueno, Muchas gracias. ¿desde cuánto llevan este mundo, Yedra? ¿Podrías repetirme la pregunta? Es que Sí, se les hombre. oye con un poquito de eco. No te preocupes. ¿Desde cuánto llevas en este mundo de lo paranormal? O sea, hace 5 años. Empecé hace 5 años, no mucho tampoco. Un poquito antes de la pandemia, ¿no? Sí. La experiencia que tú hayas vivido en estos 5 años, que te haya marcado más, tú cuéntanoslo. Expláyate, ¿eh? Tú como Daniel Barros, tú expláyate. ¿Perdona? Que te explayes como Daniel Barros ha explayado en su entrevista. Cuéntanos sobre tu experiencia en el sitio que tú más lo hayas pasado mal. Bueno, les podría hablar de tantos enclaves de aquí, de la isla de Gran Canaria, pero hoy precisamente les quiero hablar de uno de los que, bueno, no solamente me dedico al método de la investigación, me gusta también documentarme de los sitios, aunque no soy periodista, pero me encanta lo que es obtener archivos históricos del lugar, planos, fotografías antiguas, todo a lo que me lleve a datos del sitio al que vamos a investigar para dar a tiro hecho. Entonces, no solamente hacemos esta investigación o experimentación, por llamarlo de alguna forma, sino también hacemos un poquito, entre comillas, el lado periodístico. Uno de los sitios en los que llegamos a entrar y en los que pudimos cerrar el caso, porque yo entré en este sitio unas 8 veces, fue en un antiguo orfanato de aquí, de la isla de Gran Canaria, se le conoce como el Colegio de las Oblatas, un orfanato que antes de ser orfanato y antes de ser hotel, esta casona estaba regida por ingleses. Era del 1810 y pertenecía a la octava condesa de Acialcázar, Juana Higinia Josefa Dominga, ¿vale? Ella fallece, los seres su hija María de Navas, una vez que esta también fallece, pues se vende a una consignataria británica. En 1912, Rosendo Ramos vende la casona a esta consignataria británica para la que trabajaba, quien posiblemente la dedicaría a un hotel que se llamaría el Hotel Victoria. En explotación propia o arrendada en algún inglés por las razones que se explicarán, Elder fue el propietario de la mansión hasta 1919. Después de ahí, la compra Manuel Campos Padrón. ¿Quién era Manuel Campos Padrón? Bueno, pues era un antiguo comerciante de una famosa calle de aquí, llamada Calle Triana, ¿sí?, que tenía su tienda de paños. Pues hace un colegio para niñas con problemas de conducta. Entre ellas estaba su hija Leonarda, de tan solo 13 años de edad. Leonarda se consideraba una niña muy altanera, que bueno, era un poquito chulesca, porque como el padre era dueño de ahí, pues se lo tenía un poquito subido, como otro quien dice. Por las razones que fuere, el 13 de agosto de 1927, Leonarda, por extrañas circunstancias, muere quemada. Claro, todo esto supuestamente fue asando unos chorizos. ¿Qué pasa? Que yo había ido 7 veces con anterioridad, pero la 8ª vez que fui, que fue cuando nos adentramos con la medium del equipo, que es mi madre, todo este preámbulo de que la niña se quemó asando chorizos y todo el rollo, ¿sí?, se descendió. O sea, la niña no fue que se quemara asando chorizos. A la niña la empujaron a lo que era la caldera de carbón. Al momento de nosotros entrar, es decirte que era un sitio bastante amplio, con bastante amplitud. Pusimos detector de campo electromagnético, grabador H1, sensores de movimiento, la Redmaster, la bomba EMF, la Kinet, las cámaras térmicas, cámaras de visión nocturna. Según desde que empezamos a pisar aquello, el primer encuentro y el barrido por la zona,
mirando todos los sonidos acústicos que pudieran entorpecer las pruebas psicofónicas para descartar estos sonidos y no dar por hecho algo anómalo. Lo que recogimos en las 3 ocasiones que visitamos este sitio, las 3 primeras, quedará para la historia de nuestro equipo de investigación. En la parte baja de esta casona se encuentra una capilla pequeñita, donde allí instalamos la base, que era el sitio más seguro para nosotros, por los techos, porque el sitio estaba, bueno, como cualquier sitio abandonado, que los techos están... Sí, esto lo hemos estado hablando ahora con Daniel, los sitios bueno, la barranca lo van a echar abajo, como ha dicho, allí en Madrid, y es una lástima que tengan que son sitios que son patrimonio y tengan que estar en ese estado, que no sé, muchas veces creo que muchas veces me cae el techo encima o nos podemos tropezar, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Claro, es el riesgo que nosotros como experimentadores de campo corremos, no solamente el que pueda aparecer alguien físico y hacerte algo, sino es el estado en el que puede estar el sitio en abandono. Bueno, pues cuando ya teníamos todo montado, emprendimos a encender la cámara y empezaron los sonidos mimofónicos en el lugar. Todos nos mirábamos atónitos a lo que ahí se estaba sucediendo. Pues ni siquiera el mismo orfanato de la Casa del Niño en la que fue pues cuarto milenio pasaban tantas cosas como allí. Seguimos hacia adelante y notábamos ligeros pasos detrás nuestra que nos iba acompañando. Bueno, pues mi parte escéptica pensaba que sería el mismo sonido de mis pasos o de alguno de los compañeros. Claro, al ser un sitio vacío, pues genera eco. Yo le digo a los compañeros que se estén quietos porque, bueno, quise descartar y, o sea, los pasos no estaban donde estábamos nosotros, estaban en la planta alta, que era como una balconada, que daba hacia donde estábamos nosotros. Las cámaras estáticas en capilla se oyeron inclusiones parafónicas sin motivo alguno. Teníamos un altavoz y lo prendieron, ¿vale? Con Bluetooth, un altavoz pequeñito con Bluetooth, y lo prendieron. Y a los 5 segundos de que se oye el tirín del altavoz prenderse, se oye una voz femenina diciendo, ya lo encendí. Y otra masculina que le responde, sí. A mí me ha sucedido eso, me pasó cuando yo empecé en este mundo hace ya casi 4 años, formalmente, ¿no? Porque yo siempre muchas veces he participado con compañeros y eso, pero cuando ya te metes en este mundo ya vamos, hasta dentro, en la base militar de Sevilla, me ocurrió una cosa muy curiosa, que yo nunca me había pasado eso. Los walkie-talkies se manifiestan por los walkies. Y se había hablado por los walkies, porque no hemos hablado nadie, pero es que se ha escuchado una voz. No entendimos lo que dijo, pero hablaron. Se intentaron manifestar por los walkies, porque lo mismo le pasó a Yedra por el altavoz. Y Yedra, ¿qué sensación tenías cuando escuchaste esos pasos? ¿En qué pensaste? ¿O en qué se te pasó por la cabeza? Yo lo primero, cuando yo escuché los pasos, quise descartar que a lo mejor o eran mis mismos pasos que generaban eco o era el paso de alguno de los compañeros, porque claro, era un sitio que estaba todo lleno de piedras. Y por eso le dije a los compañeros que se estuvieran quietos, nos estuvimos todos quietos y era en la parte de arriba, porque es decir, ¿no? Sí, y nosotros hasta incluso pensamos, ¿habrá alguien? Digo, casi imposible porque si no lo hubiéramos visto entrar, porque por donde se entraba, o sea, lo íbamos a ver de cajón. Y claro, habíamos hecho un barrido por la zona. Digo, pero no habrá nadie escondido. Pues volvimos a hacer el barrido, no había nadie, pero esta vez los pasos se escuchaban en la parte abajo del patio. Cuando nosotros estábamos arriba, los pasos se escuchaban abajo. Cuando nosotros estábamos abajo, los pasos se escuchaban arriba. Eso me ocurrió a mí una cosa también muy curiosa aquí en un lugar de aquí de Córdoba. La Casa Redonda, la Casa Roja, como queramos conocerlo. Fuimos a investigar cuando yo empecé en este mundo. Bueno, no tenía yo ni el antiguo grupo. Fui a investigar con unos compañeros y se escucha como el llanto de un bebé llorando, que pensé que estaba a la nuestra. Nos asomamos, que nos enteramos, las personas que fuimos nos enteramos perfectamente. Nos asomamos y digo, a ver si es que alguien se está acercando, pero es muy raro porque eso tiene que andar un camino de 200 metros, hombre, que hacen tú un niño a las 12 de la noche por ahí. No hay nadie. Volvemos a sentir este llanto, pero es que cada vez más cerca. Digo que son cosas como a ti te ha pasado con los pasos, son cosas que a mí me marcan muchísimo. Claro, son cosas que tú quieres darle explicación y no tienes una explicación lógica porque intentas descartarlo, pero dices tú, ¿por dónde descarto yo esto? Si estamos todos quietos, no hay nadie en el sitio, lo hemos mirado 2 veces, que no hay nadie, hemos hecho un recorrido extenso, incluso dividiéndonos el equipo en 2. Digo, no hay nadie. Y todo esto, toda la información que recojo yo, o sea, la medium no sabe nada. O sea, la medium, a la 8ª vez que yo me entré, que le dije a mi madre, tienes que ir sí o sí,
porque este sitio se oyen muchas cosas, incluso de día, y según la medium entró por la puerta, ¿vale? Aun sin saber ningún tipo de información que tenía de este lugar, empezó a dar detalles de todo, como era el padre de la niña, la madre, qué fue lo que pasó allí, y sobre todo, y no menos importante, quitándole la careta a la leyenda de que la niña se había quemado por hacer unos chorizos. Tanto yo como el resto nos mirábamos sin dar crédito a lo que estábamos viviendo con la medium esa noche. Yo, por ejemplo, tu madre, que es la medium, que nos da información para que, bueno, ella analice o sienta, ¿no? Como cualquier medium. Eso le pasa, como por ejemplo, a Aldo Linares cuando hace cualquier experimentación en Cuarto Milenio. No va con ninguna información del lugar, ninguna. Sí, eso es lo que Entra al lugar, nadie le puede molestar, se pone a hacer reconocimiento, aquí pasó esto, y te cuenta lo que está sintiendo en ese momento. Por eso mismo te le pasa a tu madre, ¿no? Sí, exactamente. O sea, mi madre no se da ningún tipo de información. Es más, yo pensaba que porque hay dos cocinas, una en la parte de abajo que es súper amplia y después hay otra en la parte de arriba que es pequeñita. Yo pensaba que donde se había quemado la niña era en la parte de abajo. Porque claro, lo que era el método de péndulo me daba oscilación positiva allí cuando yo pregunté. Pero no, o sea, la niña se había quemado en la planta alta. Bueno, ¿y qué parafonía o psicofonía clara que tú hayas registrado? ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, por supuesto. ¿Qué parafonía o psicofonía que es más impactante que tú hayas recogido en tu trayectoria? Sin ser en este sitio, hemos recogido innumerables parafonías, pero una de ellas fue extremadamente en la famosa Casa del Niño, donde ha ido Cuarto Milenio, otro orfanato, pero bastante amplio. Este orfanato era, pues, de la época de Franco, y allí se cometieron muchos actos vandálicos. Eran las 2 y 3 de la mañana, y no fue una psicofonía en sí, pero sí se recogió en grabadora. Fue una parafonía de un grito que fue, o sea, una cosa es contártelo y otra cosa es vivirlo. O sea, fue un grito espeluznante. Es más, yo me quedé de piedra agarrando la cámara, miré para mi madre, yo estaba blanca como un papel, y dice mi madre, ¿escuchaste? Dice, sí, lo acabo de escuchar perfectamente. Y me acuerdo que mi madre se iba a entrar por uno de los pasillos con una vela, ¿vale? Porque a mi madre le gusta estar mucho a oscuras. Y en el micrófono de la cámara se recogió, va caminando con una vela, o sea, la voz de un infante. Madre mía. Yo que hay muchas veces que incluso tienes que jugar con el factor, bueno, que como ya te lo puedo decir, a la hora de analizar un vídeo, una psicofonía, tienes que jugar con muchos factores, o sea, viento, cruces de viento, algún paso que no te acuerdes que en ese momento hayas dado, puede querer montar una palabra, tienes que jugar con muchos factores. Claro. Has dicho antes, Daniel, de que tienes que jugar con muchos factores y que efectivamente conocer también lo que ha dicho él, de ir varias veces al sitio, saber que no pasa un tren por al lado, saber que no hay pájaros, que no hay animales cerca, bueno, 1000 cosas. Exacto. Y ahora si tú estás haciendo grabación con la grabadora, si estás movido y lo que se ha sentido ha sido o hace un ruido la chaqueta, tienes que decir chaqueta, porque a la hora de tú revisar por ejemplo, el audio, tú sabes que tienes que saber que ha sido la chaqueta. Que ha sido eso. Claro, si tú dices chaqueta, se puede montar una palabra y decir, hostia, ¿por qué lo que he registrado? Claro, el simple roce de una chaqueta o el simple movimiento pequeño del pie y que haya alguna mínima piedra, puede dar confusión a que sea algo anómalo y a lo mejor pensamos que es una voz del más allá, ¿no? Entonces, son muchas horas de análisis, son tanto de vídeo como de audio y no es fácil, o sea, no es ir a un sitio, poner los cacharros y ya está. O sea, y se sube el vídeo tal cual. No, hay que analizar todo, hay que descartar. Hombre, que se cierra una puerta, bueno, pues se tiene que descartar si de dónde procede el viento, si no hay viento, si la puerta está desnivelada o no está desnivelada. Efectivamente. Eso me ocurrió a mí, por ejemplo, en el Castil, aquí en Jaén. Se cerró la puerta, miramos que se veía corrientes y y después resulta que, bueno, vuelve a cerrar. Si es alguien, pues vuelve a cerrar. Y no se volvió a cerrar. Pero después analizamos que por lo mínimo, entraba un poquito de aire. Un poquito de aire entraba. Claro, en ese momento yo analizo y digo, no entra aire. Claro, después cuando ya empezó a hacer reconocimiento, claro, por este sitio entra una pizquita de brisa, nada más que lo mínimo. Las puertas son antiguas, pues se cerró la puerta.
Claro, son cosas que hay que descartar. O sea, aunque tú creas que no, el mínimo viento puede hacer que genere el abrirse y cerrarse una puerta. Por ejemplo, nosotros fuimos a una fábrica abandonada, ese día hacía viento, pero, o sea, la puerta se cerraba cuando justamente no corría el aire, porque el aire corría por momentos, ¿vale? Incluso esa puerta daba un cuarto, el cuarto estaba completamente cerrado y emanaba un calor ahí increíble, y la puerta se cerraba y se abría. Fuimos otra vez, otro día, y ese día hacía un calor impresionante, no había nada de aire, no generaban nada de aire, incluso nos encontramos una cabra degollada, a punto ya de putrefacción, aquello daba una peste increíble, con velas negras alrededor y, bueno, gallos y cosas de esas, de rituales. Como digo yo no sé qué era aquello, pero sé que era un tipo de ritual que no era nada bueno. Y la puerta se cerraba, es más, la cama... No creo que sea muy agradable ver una cabra. Yo he dicho que un día tenemos que ir, Intercórdoba tiene que ir a hacer una investigación en directo, grabando en directo en la emisora, grabar una investigación. Eso tiene que ser un punto, ¿eh? Y mira, Suni está calladita, porque hoy, entre lo que tú estás contando y lo que ha contado Daniel, esta noche no duerme. Yo no duermo, Dan. Pues esta noche menos. Tienes que llamar a Centorren, madre. que, mira, por el anuncio de Centorren, sí, te viene hoy fabulosamente bien. Bueno, Yedra, cuéntanos así brevemente antes de terminar la entrevista sobre la Casa del Niño, que yo sé que ese sitio te impactó mucho. Bueno, si quieres les puedo comenzar un poquito con la historia un poquito resumida. Sí. Y ya después les cuento también un poquito detallado, resumido, cómo fue nuestra investigación. Vale. Bueno, la Casa del Niño, ¿vale? Es una de las obras más enigmáticas mandadas a construir durante la Guerra Civil. Se comenzó en 1938, pero no fue inaugurada hasta 1944. Se trata de una obra racionalista, movimiento que estaba asociado de la expresión de modernidad de la República y proscrita por el régimen franquista, y a pesar de que se trata de un tipo de arquitectura ligada a la República, la Casa del Niño guarda una profunda relación con la Italia fascista, en la que había profilado múltiples construcciones modernas de índole social y educativa, ¿vale? La Casa del Niño es un orfanato construido para los niños que sobrevivieron a la Guerra Civil a causa de los escalofríos a muchos de los que pasan cerca. Estuvo operando cerca de 50 años, en los que se recogen casos de suicidio infantil, maltrato y violaciones a manos de los curas. No son pocos los que afirman que se sienten tristes cuando cruzan sus muros. Incluso en Cuarto Milenio llegó a hablar un vigilante de seguridad que recuerda como si él estuviera ya mismo viendo los sucesos que presenció mientras recorría sus pasillos. Incluso llegó a escuchar el botar de una pelota. Bueno, la Casa del Niño es inmensa, tiene innumerables pasillos, 2 capillas enormes, un comedor enorme, aulas, habitaciones e incluso la casa donde se hospedaban estas monjas. Escúchame, Yedra, ¿qué te parece? Bueno, tú terminas la cuenta de la historia, ¿y qué te parece en otro programa que nos cuente tu investigación y si tiene algún registro de ese sitio? Hacemos esa tertulia de ese sitio. Tiene que ser interesante para otro programa. Cuenta la historia. ¿Me podrías repetir? Es que sí, por supuesto. Digo que si quieres explicarnos en otro programa lo que es la investigación, nos trae el material y lo hablamos. Cuéntanos la historia y así dejamos a la gente con un poquito de incertidumbre. Vale, entonces ¿qué hago? ¿Cuento ya Sí, por supuesto. Cuenta la historia y ya después la investigación pues lo dejamos para otro programa. Vale, sí, pues la historia es que, bueno, a mí me afectó muchísimo este sitio porque gracias a Paco González, que es un escritor de aquí, pude acceder a muchas de las entrevistas que él hizo en su antaño a personas mayores que estuvieron en este sitio y contaban con pelos y señales cómo torturaban a estos niños pegándole con... no sé cómo le llaman ustedes, pero aquí se le llama pinga de güey, que es como un palo que está hecho con la pinga de güey, ¿vale? Y se queda dura porque la enrollan con cuero. Y le daban en las nalgas incluso a uno de los niños que se llamaba Manolito, que era cojo porque le había dado la polio. Lo levantaron de una oreja, fue tanto como lo levantó que le desgarró la oreja, la dejó mitad de la oreja lo que es arrancada, o sea, colgando. Los curas eran José Martel, párroco Segundo Vega, y después estaba, que el nombre le viene como
Anillo al dedo. Exactamente. Sor Calvario, que era la que me viene como anillo al dedo. Y las monjas sabían qué era lo que pasaba allí y decían, las cosas de José Martel, ¿sabes? O sea, sabías que estaban violando a los niños, incluso no decías nada. Los domingos se hacían unas macrofiestas allí, incluso para los falangistas, donde cogían a los niños, los llevaban a los cuartos y pues allí hacían sus fechorías más Bueno, asquerosas. violarlo y, bueno, lo que te puedas imaginar. Sí, incluso a Lo mí peor. me llegó a afectar emocionalmente leyendo esas entrevistas. Yo hubo un momento que tuve que parar de leer la entrevista y llorar, porque, o sea, es todo, con pelos y señales, todo. Son palabras muy fuertes, incluso contaban cómo incluso los llegaban a penetrar, el olor que sentían de esos curas, pero aquí había una monja que se llamaba Sor Amparo, que era la única monja que era buena, ¿vale? Y en el año 46 la mataron. Porque el día antes, el domingo, se había hecho una fiesta donde, pues, como cada domingo, violaban consecutivamente a niños incluso de 6 hasta los 15 años. Bueno, Yedra, ¿qué te parece que ya en otra entrega de Realidad y Misterio participa y nos cuente esta investigación que, bueno, terminar de contar la historia porque tiene tela ese sitio, ¿eh? De lo que han hecho con los niños, lo que hicieron en esa época, de la época de la guerra, incluso antes. La iglesia, bueno, para que vamos a hablar porque la iglesia ha hecho mucho y tiene mucho que callar. Bueno, Yedra, un placer tenerte. El placer ha sido Córdoba. mío. Y quiero contar, digo, como he dicho, se me ha hecho corta la entrevista de Daniel, se me ha hecho corta la tuya. Digo que nos hemos quedado con ganas de hablar más, pero el tiempo en la radio, como digo yo, es oro. Muchísimas gracias, cielo. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Venga, un besazo. besito. Un beso, hasta luego. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, que se nos ha hecho las 2 entrevistas. Bueno, que se nos ha quedado que he tenido que cortar la entrevista porque es que si no se nos hace el tiempo, vamos, volando. Pues muchísimas gracias por haber estado todos los oyentes de Intercórdoba. Darle las gracias a Manuel Pineda, que se recupere pronto, a Suni González, que está en realización, al coordinador Edu, gracias, y a nuestros 2 invitados, que mil gracias, a Daniel Barrios y a Yedra Hernández. Y la semana que viene traeremos a Carlos Prieto, que lo tuvimos en el primer programa, y a una invitada más que nos hablará de su trabajo. Yo creo que para dentro, en la próxima semana, yo creo que tienen que venir otra vez Daniel y Yedra. Yo, nos sigan contando. Chame, yo tengo que, el programa con Daniel y Yedra tenía que ser un programa de 4 horas, 2 horas para cada uno, porque a mí se me ha hecho, vamos, igual que en todos los invitados, porque la semana pasada con Enrique también tuvimos que decir, Enrique, otro programa, por lo mismo, porque empiezas a contarte historias de lugares y al final te sabe mal cortarle al invitado. Pues sí, yo me he quedado con ganas de escuchar De más de los eso, dos, sí, ¿eh? verdad. De los dos. Bueno, Yedra, Daniel, estáis invitados en otra entrega de Realidad y Misterio. No muy tarde, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando esta 5ª entrega de Realidad y Misterio y nos vemos la semana que viene con mucho más y mejor. Muchas gracias. Buenas tardes.